Había algo en la manera en que los reflectores caían sobre el escenario aquella noche. No era solo luz, no era solo técnica, parecía más bien un conjuro. Cada destello que se reflejaba en el rostro de Lucero y en la mirada atenta de Mijares tenía la textura de una memoria compartida, como si los años no hubiesen pasado jamás, como si el tiempo mismo estuviera detenido, atrapado en ese espacio donde el público respiraba al unísono. La historia de ambos era conocida por todos, pero entendida por pocos. Porque lo que la mayoría veía, esa imagen de dos artistas que habían aprendido a convivir como amigos después de haber sido esposos, era apenas la superficie. Detrás se escondía un océano de complicidades, heridas, nostalgias, ternuras y silencios. Cada canción compartida llevaba la carga de lo vivido. Cada risa entre micrófonos escondía una punzada que el público solo intuía, sin llegar a descifrar jamás. Lucero y Mijares habían sido, en un tiempo, la pareja perfecta para los titulares de revistas. Belleza y voz, encanto y disciplina, juventud y prestigio. Luego, habían sido la pareja perfecta para la ruptura elegante, esa que parecía enseñarle al mundo que el amor puede transformarse en respeto sin rencores. Pero bajo esas capas de aparente sencillez, había un relato mucho más hondo, un relato que solo se dejaba ver en momentos fugaces, en gestos mínimos, en palabras al borde del susurro. Y aquella noche, en medio de la música, ocurrió algo que muy pocos notaron. Un mensaje, un destello escondido entre acordes y miradas. Una frase que parecía casual, pero que en realidad era un espejo de todo lo que habían vivido. Un mensaje de Lucero dirigido a Mijares, tan sutil que el público creyó escuchar un comentario ligero, una broma, una anécdota sin importancia. Pero él no. Él lo entendió en toda su magnitud. Y en su interior, una represa se quebró. Antes de llegar a ese instante, sin embargo, es necesario entender la atmósfera, el contexto invisible que envolvía a ambos. Porque no se trataba de un gesto aislado. Era la culminación de un tejido de años, de recuerdos compartidos y cicatrices guardadas bajo la piel. Era la condensación de un universo que se había estado gestando en silencio. El escenario de la memoria. El concierto no era como cualquier otro. Había una sensación de reencuentro, de celebración íntima entre dos figuras que habían marcado la vida de generaciones. El público, compuesto en su mayoría por quienes habían crecido escuchándolos, estaba hambriento de nostalgia. Cada acorde de El privilegio de amar resonaba como un puente hacia la juventud perdida, hacia las primeras ilusiones de los años 90. Lucero, con ese brillo inmutable en los ojos, parecía moverse con la gracia de quien conoce el poder de la emoción, pero también con la delicadeza de quien no quiere romper un cristal demasiado frágil. Mijares, en cambio, aparecía más contenido, más enraizado, como si cada nota le costara un esfuerzo de introspección. No era un simple cantante interpretando su repertorio, era un hombre revisitando su propia historia en público, sin armaduras. En medio de todo aquello, había silencios que pesaban más que las canciones. Cuando uno hablaba, el otro escuchaba con una atención que rozaba lo íntimo. Cuando se cruzaban las miradas, el aire parecía suspenderse. Los fans lo interpretaban como complicidad profesional, como química escénica. Pero detrás había un lenguaje oculto, un diálogo subterráneo que solo ellos dos comprendían. Y fue en ese lenguaje secreto donde ocurrió lo inesperado. El mito de la perfección rota. Para comprender por qué ese mensaje tuvo tanto poder, hay que mirar hacia atrás, hacia la época en que todo parecía perfecto. Cuando Lucero y Mijares se casaron, el mundo del espectáculo los declaró la pareja dorada. Era una boda transmitida en televisión, una fiesta nacional que elevaba a los cantantes a la categoría de cuento de hadas moderno. El público creyó que estaba presenciando la unión indestructible de dos estrellas que se amaban no solo en los escenarios, sino también en la vida real. Cada fotografía publicada era devorada como prueba de una felicidad sin fisuras. Pero como suele suceder, lo que brillaba de cara al público escondía complejidades que se desarrollaban en la intimidad. El desgaste llegó, lento pero seguro. La convivencia se transformó en distancia, la pasión en rutina, los proyectos compartidos en caminos que divergían. Y cuando finalmente anunciaron su separación, lo hicieron con una serenidad que desarmó a todos. No hubo escándalos, no hubo traiciones públicas, no hubo rencores televisados. Solo una calma extraña, una separación que parecía ejemplar. Pero ninguna separación es del todo ejemplar. Ningún amor se transforma en amistad sin atravesar tormentas internas.
Había lágrimas no derramadas, conversaciones inconclusas, memorias que ardían en silencio. Todo eso permanecía oculto, como brasas bajo la ceniza. Por eso, cuando años después volvieron a compartir escenarios, la gente se emocionó. Pero ellos sabían que lo que estaban compartiendo no era solo música. Era también un proceso de reconciliación íntima, un pacto silencioso de seguir conectados, aunque de otra forma. El instante previo al mensaje. La noche avanzaba entre canciones y risas. El público aplaudía con fervor, agradecido por el privilegio de verlos juntos otra vez. Había nostalgia en el aire, pero también una alegría serena, como la de quienes saben que están siendo testigos de algo irrepetible. Lucero, como siempre, jugaba con su encanto natural. Bromeaba, coqueteaba con la música, iluminaba el escenario con gestos espontáneos. Mijares la seguía con una sonrisa contenida, disfrutando, pero al mismo tiempo midiendo cada palabra, como si supiera que detrás de ese juego había significados más profundos. Y entonces ocurrió. Lucero dijo algo. Una frase breve, aparentemente inocente. Una observación que a primera vista no tenía nada de especial. El público lo recibió con risas y aplausos, creyendo que era una de tantas ocurrencias que ella solía regalar en el escenario. Pero en el gesto, en el tono, en la elección de palabras, había un peso invisible. Era un mensaje cifrado, dirigido únicamente a Mijares. Y él lo entendió de inmediato. El público vio a un cantante sonreír y bajar la mirada. Pero en esa sonrisa había un temblor, y en esa mirada caída había una humedad contenida. Nadie más lo percibió. Solo quienes conocen los matices de la emoción pudieron advertir que algo había pasado. Algo que trascendía lo musical. El misterio de lo no dicho. ¿Qué fue lo que Lucero dijo exactamente? Esa es la pregunta que se repite entre quienes han tratado de analizar ese instante. Para la mayoría, fue un comentario banal, perdido entre tantos otros. Pero para él, fue un golpe directo al corazón. Y es aquí donde comienza el verdadero relato. Porque lo importante no es tanto la frase en sí, sino el trasfondo que arrastraba, el mundo de memorias y emociones que evocaba. Era un recordatorio de lo vivido, de lo perdido, de lo que aún permanece vivo en algún rincón secreto. Ese mensaje oculto fue como una llave que abrió de golpe una puerta cerrada durante años. Y detrás de esa puerta estaba todo, la risa compartida en madrugadas lejanas, la complicidad de los primeros escenarios juntos, el nacimiento de sus hijos, los silencios de la ruptura, las lágrimas no confesadas. Todo apareció de golpe en la mente y el corazón de Mijares. Y no pudo evitarlo. Sintió como la emoción lo desbordaba. Sintió que, por un instante, ya no era el artista frente a un público, sino el hombre frente a la mujer que había marcado su vida. La intriga que queda flotando. El público nunca supo. Los fans siguieron celebrando, grabando videos, compartiendo en redes sociales. Nadie imaginó que en ese momento, bajo la superficie del espectáculo, se estaba desarrollando una escena íntima y profunda. Porque así son los mensajes ocultos. Se disfrazan de simpleza, pero contienen universos enteros. Y el de Lucero hacia Mijares, tenía la fuerza suficiente para arrancarle lágrimas que apenas logró contener. Ese fue el inicio de una revelación. Lo que parecía una noche más de nostalgia se transformó en un episodio cargado de significados ocultos. Un instante que, al ser observado con atención, revela la verdad de lo que aún une a dos almas, aunque el tiempo y las circunstancias hayan cambiado sus caminos. El teatro estaba vestido de luces cálidas que descendían desde lo alto como una lluvia dorada. El público, expectante, parecía contener la respiración. Los acordes finales de una canción habían terminado hacía apenas unos segundos, y en ese interludio donde los aplausos rugen y las emociones se entrelazan, sucedió lo inesperado. Lucero se inclinó hacia el micrófono con una sonrisa que parecía inocente. Pero en sus ojos brillaba otra cosa, un destello que no era simple alegría, ni pura nostalgia. Era como si un pensamiento profundo, íntimo y cuidadosamente elegido, estuviera a punto de tomar forma en palabras. Mijares, a su lado, sostenía aún el último acorde con el cuerpo entero. Su postura erguida, la mirada hacia adelante, la respiración acelerada por el esfuerzo de cantar con toda la intensidad que lo caracterizaba. Pero al verla inclinarse, al sentir ese silencio previo al comentario, giró apenas el rostro hacia ella,
como quien intuye que algo importante está por pronunciarse. El instante congelado. La cámara principal que transmitía el concierto captó el momento desde un ángulo frontal. Lucero sonrió, levantó ligeramente la ceja derecha y, con ese tono juguetón que tantas veces usaba para romper la solemnidad, dijo: «Tú sabes que, aunque pasen los años, siempre te canto como la primera vez». La frase parecía ligera, un guiño al público, un comentario destinado a despertar risas y aplausos. Y así fue, la audiencia estalló en un coro de vítores, celebrando la química innegable entre ambos. Pero lo que nadie percibió en ese instante fue la elección precisa de esas palabras. No dijo les canto, no dijo cantamos. Dijo te canto. Y lo dijo con un énfasis imperceptible para los demás, pero devastador para quien estaba a su lado. Mijares bajó apenas la cabeza, como si hubiera recibido un golpe suave, pero certero, en el pecho. Sus labios esbozaron una sonrisa contenida, forzada en apariencia, pero en el brillo de sus ojos algo se quebraba. Un espectador distraído habría jurado que se trataba de cansancio, de un gesto cualquiera. Pero los segundos posteriores lo delataron, la manera en que parpadeó más de una vez, la forma en que sus dedos se apretaron sobre el micrófono, el movimiento sutil de su mandíbula intentando disimular el nudo en la garganta. El lenguaje de los gestos. Lucero, consciente del efecto, se giró hacia él. No fue un giro completo, no fue teatral. Apenas ladeó el cuerpo y lo miró de reojo. Era un gesto íntimo, casi clandestino, como si le hablara solo a él y no a las miles de personas presentes. El público seguía aplaudiendo, algunos coreando sus nombres, otros gritando frases de admiración. La algarabía era un manto que protegía lo que realmente estaba ocurriendo en el escenario. Porque mientras los fans celebraban, en ese reducido espacio entre dos artistas se libraba una batalla emocional silenciosa. Mijares levantó la mirada y la encontró a ella. En ese cruce de ojos hubo un instante suspendido, como si el tiempo dejara de existir. Y en ese breve choque visual, él entendió que esa frase no era un recurso escénico. Era un mensaje, una confesión camuflada bajo la capa del espectáculo. ¿Cómo se sintió? Para Mijares, la frase resonó como un eco que venía desde muy lejos. Siempre te canto como la primera vez. No era una línea improvisada sin historia, era un recordatorio, porque había habido una primera vez. Un primer ensayo, un primer dueto, una primera canción compartida cuando aún eran dos jóvenes soñando con conquistar escenarios. Esa primera vez estaba grabada en su memoria con la intensidad de un fuego que nunca se apaga. Y ahora, años después, ella lo traía de regreso a ese punto de partida. En medio de un concierto, frente a todos, pero en la intimidad más absoluta de esa mirada, Lucero le estaba diciendo que, pese a todo, aún cantaba para él, no solo con él. Un hormigueo recorrió la piel de Mijares. El aire se volvió pesado, denso, como si el oxígeno hubiera desaparecido por un momento. Sus ojos se humedecieron sin que pudiera evitarlo, y en su pecho, una oleada de recuerdos lo golpeó con fuerza. Imágenes de la boda, del nacimiento de sus hijos, de risas en camarines, de discusiones apagadas por el cansancio. Todo estaba allí, encapsulado en una frase de apenas 10 palabras. El público, ajeno y cómplice. Los asistentes continuaban con su entusiasmo. Algunos grababan con sus celulares, otros comentaban entre sí lo lindo que era verlos juntos. Pero nadie notó el temblor sutil en la voz de Mijares cuando intentó responder con una frase breve. Y yo, siempre escucho como si fuera la última. Lo dijo con un tono que parecía humorístico, pero que escondía la vulnerabilidad de quien apenas puede sostenerse. El público rió y aplaudió de nuevo, convencido de que asistía a un intercambio de ocurrencias ingeniosas entre dos amigos entrañables. Sin embargo, bajo esa capa de espectáculo, la tensión emocional crecía como un río desbordado. Lucero, al escuchar la respuesta, bajó la mirada y sonrió en silencio. No agregó nada. Simplemente permitió que la música volviera a llenar el espacio, como si no quisiera presionar más, como si supiera que ya había dicho lo suficiente. Cinematografía de un secreto. Si alguien hubiese filmado ese instante con la intención de leer emociones, el encuadre habría sido digno de una película. Primer plano de Lucero, con la sonrisa encendida, pronunciando la frase con naturalidad aparente. Corte a Mijares, recibiendo las palabras con un parpadeo más lento de lo normal,
una sonrisa quebrada en la comisura de los labios. Plano detalle de sus manos apretando el micrófono, como si ese objeto fuese lo único que lo mantenía en pie. Un paneo al público, aplaudiendo sin entender que lo que celebraban era en realidad un momento privado. Regreso al rostro de Lucero, que lo observa apenas un segundo más, suficiente para que todo quede dicho sin pronunciarse. Era, en términos narrativos, una coreografía de silencios y miradas. Y en medio de esa danza imperceptible, un hombre comenzaba a llorar por dentro. La tormenta interna de Mijares. Dentro de él, el recuerdo golpeaba con furia. Aquella primera vez que cantaron juntos le vino a la memoria con una nitidez dolorosa. Recordó la emoción de escuchar su voz junto a la de ella, la certeza de que estaban creando algo que trascendería. Recordó la mirada cómplice en los camerinos, los ensayos interminables que terminaban en risas y abrazos. Y ahora, tantos años después, en una frase aparentemente casual, ella le estaba devolviendo ese instante. Como si el tiempo se plegara sobre sí mismo y los uniera otra vez en un mismo punto de partida. Las lágrimas presionaban desde adentro. No eran lágrimas de tristeza, ni siquiera de nostalgia amarga. Eran lágrimas de reconocimiento, de gratitud, de un amor transformado pero aún vivo. Y aunque logró contenerlas para no mostrarlas al público, quienes estaban lo suficientemente cerca pudieron notar el brillo distinto en sus ojos. El eco en el silencio. La canción siguiente comenzó. El telón de la música cubrió el momento, arrastrando a la audiencia nuevamente a la fiesta colectiva. Pero entre Lucero y Mijares quedaba flotando el eco de esa frase. No se había desvanecido, al contrario, vibraba en cada nota, se expandía en cada acorde como un susurro subterráneo. Ella sabía lo que había dicho. Él sabía lo que había recibido. Y en medio de miles de espectadores, compartieron un secreto que era solo de ellos. Lucero pronunció aquella frase con una cadencia que parecía inofensiva, casi juguetona. Sin embargo, en el aire quedó suspendido un silencio cargado de electricidad, como si el público y los colegas en la sala supieran que lo dicho no era un mero comentario pasajero, sino la chispa de algo mayor, algo que apenas empezaba a desplegarse ante todos. Y es que cada palabra, cada sílaba, llevaba consigo una densidad de significados que, al ser observados con lupa, revelaban capas ocultas de memoria, ironía y reproche. Era como si Lucero hubiera lanzado un pequeño guijarro al centro de un estanque, y ese guijarro, aparentemente simple, hubiera producido ondas concéntricas que crecían, se expandían, alcanzando rincones de la memoria colectiva que habían permanecido dormidos durante años. El gesto, ya descrito con detalle, cobraba en este punto un peso secundario. Lo central era la frase. Una frase breve, ligera en apariencia, pero tan cargada como una reliquia que guarda secretos en su interior. La primera palabra, un umbral disfrazado de cordialidad. Lo primero que dijo Lucero no fue un ataque frontal ni una acusación abierta. Al contrario, la frase comenzó con una palabra que, en cualquier otro contexto, habría sonado amable, hasta conciliadora. Pero en ese instante, en ese escenario, se convirtió en un umbral envenenado, una manera de abrir la puerta al pasado sin parecer que lo hacía. Era la manera clásica en que los viejos conocidos, aquellos que han compartido tanto que no necesitan explicaciones, pueden permitirse el lujo de ser ambiguos. Para el público casual, esa palabra inicial fue casi invisible. Un saludo travieso, una marca de estilo. Pero para quienes conocían la historia, las complicidades, las traiciones, los rumores nunca confirmados, aquella elección inicial fue como una campanada que anunciaba tormenta. Lucero no necesitaba gritar, le bastaba invocar un término familiar para activar recuerdos latentes. En ese matiz estaba la astucia, comenzar con dulzura, para que el filo llegara después. El núcleo de la frase, la ironía como arma. Luego vino el centro de la oración, donde la ironía se desplegó con todo su esplendor. Allí se escondía el verdadero aguijón. Lucero no acusó directamente, no señaló con dedo flamígero, no recurrió a nombres propios. Usó en cambio una ironía liviana, casi musical, que hacía reír al público en la superficie, mientras por debajo escarbaba heridas antiguas. Fue una risa incómoda, esa que nace no porque la broma sea graciosa, sino porque la tensión impide cualquier otra reacción. La ironía, en labios de Lucero, era como un cristal tallado, reflejaba luz hacia afuera, pero al mismo tiempo contenía aristas capaces de cortar. Cada sílaba estaba calibrada para sonar simpática y, al mismo tiempo,
provocar la incomodidad de quienes sabían que allí había más de lo que se decía. Esa fue la genialidad del gesto, convertir una frase en un espejo deformante donde todos, fans, colegas, críticos, se vieron reflejados de manera distinta. La última palabra, un cierre envenenado. Finalmente, la frase se cerró con una palabra breve, seca, definitiva. Una palabra que, tomada en solitario, no parecía tener peso alguno. Pero en la secuencia completa funcionó como el candado que sella un cofre lleno de recuerdos. Lucero sabía que en los cierres se concentra la fuerza, y por eso eligió esa palabra como quien coloca un sello real sobre un documento peligroso. El público la recibió como un remate simpático, los entendidos, en cambio, la escucharon como una sentencia. Lo fascinante es que esa última palabra era, además, ambigua. Podía ser leída como una broma ligera, un guiño de complicidad, o como un recordatorio frío de algo que se preferiría olvidar. Su ambivalencia era el secreto de su fuerza, cada quien leía en ella lo que traía en el corazón. Así, Lucero consiguió que la misma frase significara tantas cosas como personas la escucharon. Un arma perfecta, porque nadie podía acusarla de ser demasiado directa, pero todos podían sentir el filo. Las capas ocultas de memoria. Cuando se analiza la frase palabra por palabra, emerge una verdad inquietante. Lo que parecía improvisado era en realidad un gesto profundamente calculado. Lucero no escogió esas palabras al azar. Estaban impregnadas de la memoria compartida con el aludido, de los años en que se cruzaron en escenarios, pasillos de camerinos, programas de televisión, noches de gala. Cada término era una llave que abría un cuarto distinto de ese pasado en común. Una palabra evocaba la juventud perdida. Otra, los rumores que nunca se confirmaron. Otra más, el desencuentro público que quedó flotando en los periódicos. Y la última, el silencio posterior, esa especie de pacto tácito de no volver a tocar el tema. Con un simple comentario, Lucero logró convocar a todos esos fantasmas a la mesa, sin necesidad de nombrarlos. Esa es la alquimia del lenguaje cuando se usa con maestría, hacer visible lo invisible, encender fuegos y mostrar la cerilla. La reacción del público, entre la risa y el sobresalto. La audiencia, atrapada en el momento, reaccionó con carcajadas. Pero eran carcajadas desbordadas, casi nerviosas, como si en el fondo supieran que algo más estaba ocurriendo. Algunos espectadores se miraron entre sí, como preguntándose si habían entendido lo mismo. Otros, en cambio, prefirieron no profundizar y quedarse en la superficie festiva del momento. Y, sin embargo, nadie pudo escapar a la sensación de que esa frase era mucho más que una broma. Los que estaban presentes en el lugar jurarían después que el aire se volvió más denso, como si todos hubieran captado, aunque fuera de manera inconsciente, que Lucero había abierto una grieta en el tiempo. Esa grieta permitía mirar de reojo viejas heridas, conflictos enterrados y amores imposibles. Nadie quería admitirlo abiertamente, pero todos lo sintieron. El comentario ligero escondía una verdad incómoda. El eco posterior. Después, cuando las cámaras dejaron de grabar y las luces se apagaron, la frase empezó a multiplicarse en las redes sociales, en los pasillos, en las sobremesas. Los analistas de espectáculos la repitieron, la desmenuzaron, la sacaron de contexto y la volvieron a poner. Cada palabra adquirió vida propia, como si fueran piezas sueltas de un rompecabezas imposible de armar. Y en cada boca sonaba distinta. En unas era acusación, en otras era ternura, en otras burla cruel. Ese eco posterior es lo que confirmó lo que ya sospechábamos. Lucero no había dicho algo al azar. Había lanzado al mundo una semilla de intriga. Una semilla que, palabra por palabra, germinó en interpretaciones infinitas. Y de eso se alimentan los mitos, de frases breves que parecen contener universos enteros. La frase de Lucero no se quedó suspendida en el aire como un sonido fugaz. No fue solamente un eco entre micrófonos ni un resplandor que se apagaba con el telón. Fue más bien una semilla sembrada en lo más hondo de la memoria de Mijares, un soplo que, apenas pronunciado, empezó a desplegar raíces hacia atrás, hacia años que creía encapsulados en un cofre cerrado. El gesto que ella le dedicó, esa mirada cálida, esa breve sonrisa casi imperceptible para el público pero cargada de un universo de historia, se convirtió en llave. Y esa llave abrió un portón hacia los recuerdos compartidos, hacia esos territorios donde las canciones ya no son solo melodías, sino diarios abiertos, testigos sonoros de lo vivido. El eco del matrimonio. Mijares,
al escucharla, no pudo evitar que su mente regresara al día de su boda. El bullicio de los invitados, los flashes de las cámaras, las manos entrelazadas que temblaban apenas al intercambiar votos. Aquella jornada parecía haber quedado relegada al álbum familiar y a los recortes de revistas, pero la frase de Lucero lo trajo de vuelta con la fuerza de lo tangible. Recordó la manera en que ella lo miraba entonces, con esa mezcla de confianza y juventud, con la certeza de estar emprendiendo juntos un viaje que no tendría fin. El vestido blanco, la voz firme del prometiendo amor eterno, y el coro de aplausos de una multitud que celebraba no solo una unión, sino el encuentro de dos estrellas que parecían hechas para caminar juntas. Ahora, décadas después, una simple frase era suficiente para revivir aquel instante. Y con él, toda la sensación de pertenencia, de complicidad, de haber compartido un sueño que no solo fue suyo, sino de toda una generación que vio en ellos la pareja perfecta. Canciones como testigos. Cada recuerdo venía acompañado de una melodía. Era imposible separar la memoria de la música. El repertorio que habían cantado juntos en el pasado, desde los grandes duetos hasta las serenatas improvisadas en entrevistas o presentaciones especiales, se alzaba como un coro invisible en el escenario de su mente. «¿Cuánto nos divertíamos?», pensó él, al recordar esas giras conjuntas, esas grabaciones donde la risa se mezclaba con la seriedad de un ensayo. Era como si cada canción se hubiese convertido en un retrato sonoro de un momento íntimo. Cuando Lucero mencionó esas palabras, sencillas para todos, abismales para él, lo que escuchó en realidad fue un compilado de todos esos temas en los que sus voces se buscaban, se encontraban, se entrelazaban. El público veía una pareja de artistas. Ellos vivían un lenguaje secreto, hecho de notas musicales y frases que solo cobraban su sentido más profundo entre los dos. La complicidad invisible. Mijares entendió, con el corazón apretado, que lo que acababa de ocurrir en ese escenario era un guiño secreto, un recordatorio de aquella complicidad que no había muerto, que quizás nunca moriría. La gente aplaudía porque veía una escena tierna, una broma ligera. Pero él sabía que había algo más. Era la manera en que Lucero lo había mirado, la pausa en su voz antes de pronunciar la frase, el leve temblor en las sílabas que solo él podía detectar. Esa complicidad había nacido mucho antes, en camerinos compartidos, en la rutina de una vida conyugal en la que las luces del espectáculo eran apenas un telón de fondo. Había nacido en las charlas nocturnas después de conciertos, en las discusiones domésticas por asuntos triviales, en los juegos de complicidad que solo los matrimonios conocen. Y ahora, allí, frente a miles de personas, Lucero había dejado escapar un destello de todo aquello. Para el público fue un comentario, para él, un reconocimiento silencioso de todo lo vivido. El poder de un mensaje oculto. Ese mensaje, en apariencia tan simple, contenía más que palabras. Era un recordatorio de que la historia entre ellos no podía borrarse ni con el paso del tiempo, ni con el divorcio, ni con las nuevas etapas que cada uno había vivido. Era como si Lucero le estuviera diciendo, con esa frase oculta, lo nuestro sigue vivo en la memoria, sigue siendo parte de quienes somos. El corazón de Mijares, que tantas veces había enfrentado escenarios con templanza, se quebró apenas, porque entendió que había en esas palabras un homenaje velado, un reconocimiento a todo lo que juntos habían sido. Y, de algún modo, también un perdón. O quizás una confirmación de que nunca había sido necesario perdonarse porque lo que compartieron estaba más allá de los reproches, más allá de las heridas. Viaje al pasado compartido. Cada segundo posterior se convirtió en un desfile de memorias. Las cenas en casa, cuando la fama quedaba al otro lado de la puerta y podían ser simplemente Lucero y Manuel, padres jóvenes que lidiaban con pañales y risas infantiles. Los viajes apresurados, entre conciertos y compromisos, en los que el tiempo parecía siempre insuficiente, pero en los que alcanzaba para compartir miradas cómplices desde los asientos de un avión. Las complicidades que el público nunca conoció, los chistes internos, los secretos domésticos que aún hoy ninguno revelaría. Era imposible detener esa marea. Y todo, absolutamente todo, había sido despertado por una frase que para los demás no significaba más que un gesto amable en medio de un espectáculo. El contraste con el presente. El presente y el pasado se enfrentaban en un mismo escenario. Ella, radiante, con la misma frescura que había tenido siempre, pero ahora más madura, más consciente de lo que cada gesto significaba. Él, con la voz intacta, pero con la carga de los años, con la serenidad de quien ha aprendido a convivir con sus propios silencios. Y, entre los dos,
esa memoria compartida que no podía borrarse, que se había colado entre las luces y los aplausos como un tercer protagonista invisible. El público no lo sabía, pero lo que acababa de ocurrir era mucho más que un simple guiño. Era un reencuentro de almas, un recordatorio de que los recuerdos compartidos tienen una fuerza indomable, capaz de atravesar escenarios, cámaras y titulares. Hubo un instante, apenas un parpadeo, en el que Mijares se volvió vulnerable ante todos. No fue un sollozo evidente ni un desgarro sonoro, sino algo más sutil, más íntimo, casi imperceptible, el brillo súbito en los ojos, la manera en que la respiración se le entrecortó, el gesto leve de apretar los labios como quien trata de sostener el caudal de un río contenido. Ese instante pasó inadvertido para la mayoría. El público, enardecido, estaba demasiado ocupado aplaudiendo la espontaneidad de Lucero, celebrando el gesto como una chispa de humor, una ternura ligera. Pero quienes lo observaron de cerca, quienes conocen la manera en que Manuel se refugia en el silencio cuando algo lo golpea en lo profundo, intuyeron que allí estaba ocurriendo algo más. Porque Mijares, ese hombre de voz poderosa capaz de llenar auditorios, eligió callar. Y en ese silencio se concentraba todo, el temblor, la memoria, la emoción desbordada que no encontró salida en palabras, sino en el eco de lo no dicho. El peso de lo no expresado. Lo que más le dolió, o tal vez lo que más lo conmovió, fue la claridad de la memoria. Como si la frase de Lucero hubiese pulsado un resorte escondido, cada recuerdo apareció con una nitidez casi insoportable. Y él, frente al público, no podía darse el lujo de dejarse arrastrar por la marea. El artista que durante décadas había aprendido a controlar cada gesto en el escenario, a sostener el aplomo aunque el corazón palpitara distinto, sabía que debía resistir. Porque una sola lágrima, visible para todos, podía desatar un torrente imposible de detener. Así, eligió el silencio. Ese silencio que parecía un muro, pero que en realidad era un refugio. El público lo vio sonreír con discreción, quizá interpretar el gesto como timidez. Lo que no supieron es que detrás de esa sonrisa contenida había un océano revuelto, un duelo íntimo entre el deber de la escena y el impulso humano de quebrarse. La batalla en los ojos. Los ojos de Mijares fueron el escenario principal de esa lucha. El brillo húmedo no era parte del espectáculo. Era un reflejo sincero, un testimonio de lo que se agitaba por dentro. Cada parpadeo era una súplica, que la lágrima no se deslizara, que el dique invisible resistiera un segundo más. Sabía que si cedía, el público lo notaría, y tal vez se perdería el delicado misterio de lo que Lucero había sembrado con su frase. Porque si él lloraba de manera evidente, la prensa lo interpretaría de mil maneras. Titulares fáciles, especulaciones, el morbo disfrazado de romanticismo. Mijares quería proteger ese momento, mantenerlo en un territorio íntimo, aunque se estuviera desarrollando bajo las luces. No se trataba de negar la emoción, sino de custodiarla, de no permitir que fuera devorada por las interpretaciones ajenas. El silencio como confesión. Paradójicamente, fue en ese silencio donde dijo más que con 1000 palabras. El público percibió, aunque de manera difusa, que algo distinto estaba sucediendo. No era la típica broma de un dueto ni el juego de complicidad que siempre los había caracterizado. Había en la reacción de Mijares una densidad, una gravedad suave que lo envolvía. Los músicos, testigos cercanos desde sus atriles, lo notaron. Algunos comentaron después, en voz baja, que nunca lo habían visto tan conmovido. Que hubo un momento en que parecía estar cantando y al mismo tiempo luchando contra un nudo en la garganta. Ese silencio fue, entonces, un tipo de confesión muda. No necesitaba declarar su emoción, bastaba con cómo la contenía. El silencio se volvió un idioma secreto que solo unos pocos entendieron. El gesto de Lucero. Lucero, por su parte, percibió la vibración de ese silencio. Ella lo conocía demasiado bien. Bastó con mirarlo un instante para entender lo que estaba pasando, que el mensaje había llegado directo, que la muralla se había resquebrajado. No hizo nada para subrayarlo, no repitió la frase ni insistió en la broma. Su sabiduría emocional la llevó a guardar también silencio, porque sabía que si empujaba un poco más, él se rompería frente a todos. Y no era necesario. El mensaje ya estaba entregado, y con él la conmoción inevitable. Ese mutuo silencio, el de él al contener, el de ella al no insistir, se convirtió en un segundo invisible, compartido solo por los dos, aunque rodeados de miles de testigos. Fue, en cierto modo, un pacto tácito,
no dejar que el público robara lo que en realidad pertenecía a ellos. La herida y la ternura. El silencio de Mijares no era únicamente tristeza. También había ternura, nostalgia, una especie de gratitud melancólica. Porque la frase de Lucero no habría solo heridas, sino también caricias. Él entendió, en lo profundo, que esas palabras habían sido un regalo. Un recordatorio de que la historia compartida, con sus claroscuros, seguía viva en la memoria de ambos. Y esa constatación lo llenó de un dolor hermoso, de esa mezcla de alegría y pérdida que solo se siente ante algo que no se puede recuperar del todo, pero que tampoco desaparece. La lágrima que nunca rodó por su mejilla era precisamente eso, un destello de amor que ya no era amor de pareja, pero sí era amor en el sentido más amplio, más humano, más irreductible. El público, ajeno. Mientras tanto, el público seguía celebrando, aplaudiendo, gritando nombres. Algunos pensaron que el silencio de Mijares era un recurso escénico, parte de la dinámica del show. Otros, más perspicaces, comentaron después que lo vieron extrañamente conmovido. Pero nadie logró descifrar del todo lo que estaba ocurriendo. Ese fue el triunfo secreto de su silencio, mantener la intimidad intacta. El artista supo camuflar la vulnerabilidad en un gesto discreto, en una sonrisa suave, en un ademán hacia los músicos. Nadie pudo asegurar con certeza lo que había sentido. Nadie, salvo Lucero. La música como refugio. Cuando la canción volvió a fluir, Mijares se aferró a ella como quien se aferra a una cuerda en medio del naufragio. La voz, entrenada en años de disciplina, emergió con firmeza, aunque por dentro aún vibrara la emoción contenida. El canto fue su refugio, su manera de sobrevivir a la oleada de sentimientos. Cada nota lo anclaba, le daba un lugar donde esconderse. El público aplaudía, convencido de estar presenciando una interpretación más. Solo él sabía que estaba cantando contra las lágrimas, que cada frase era un escudo contra la fragilidad. El después inmediato. Cuando la canción terminó y las luces cambiaron de intensidad, Mijares respiró hondo, como quien logra atravesar un túnel oscuro. El aplauso fue ensordecedor. Él sonrió, inclinó ligeramente la cabeza en señal de agradecimiento, y permaneció en silencio. Ese silencio fue la continuación de lo no dicho. Era imposible para él convertir en palabras lo que sentía. Si lo intentaba, corría el riesgo de desbordarse. Así que optó por dejar que el murmullo del público llenara el espacio. Y en ese murmullo, escondido entre los vítores y los gritos, Mijares escuchaba aún el eco de la frase de Lucero, como una campana que seguía sonando en lo profundo. El silencio como legado. Lo que quizá nadie supo esa noche es que ese silencio se convertiría en un legado personal. Mijares lo llevaría consigo como un secreto, como un recuerdo imborrable que no necesitaba explicarse en entrevistas ni en titulares. El silencio fue su manera de honrar lo vivido, de custodiar la memoria sin entregarla al consumo público. Porque hay emociones que solo se sostienen cuando se protegen del ruido del mundo. Y él, más que nadie, entendía la importancia de resguardar lo sagrado. La noche del concierto terminó con una ovación atronadora, con selfies, con videos grabados a toda prisa desde celulares temblorosos. Para los asistentes, aquello había sido más que un espectáculo. Se trataba de un reencuentro, de la confirmación de que los años no podían borrar la química entre Lucero y Mijares. Pero dentro de esa multitud, algunos ojos captaron lo que no todos habían visto, la manera en que Mijares había quedado en silencio, conmovido, con la mirada brillosa. Fue apenas un destello, un par de segundos en los que su voz pareció titubear y sus labios buscaron refugio en una sonrisa contenida. Para los espectadores más atentos, aquello no fue un simple lapsus, sino un misterio a descifrar. El murmullo entre la multitud. A la salida del concierto, los comentarios eran tan variados como apasionados. ¿Viste cómo lo miró Lucero?, dijo una mujer de mediana edad, todavía con el brillo de la emoción en los ojos. Sí. Y él casi se quiebra. No me digas que ahí no hay algo todavía. Otros, en cambio, preferían la explicación más ligera. Ay, por favor, fue una broma de Lucero y ya. Mijares se emocionó porque son recuerdos bonitos. No hay que exagerar. El murmullo se expandió como un fuego lento. Cada grupo de fans interpretaba el momento a su manera. Para algunos, había sido la prueba definitiva de que la llama del amor no se había extinguido. Para otros, fue solo nostalgia,
un gesto de cariño entre dos personas que compartieron un pasado. Y para unos pocos, lo ocurrido era un enigma insondable, algo que escapaba a las explicaciones fáciles. Los videos virales. En cuestión de horas, los primeros fragmentos del concierto ya estaban circulando en redes sociales. YouTube, TikTok, Instagram, todas las plataformas se convirtieron en escenarios alternativos donde el público revivía una y otra vez el instante. Los videos eran reproducidos a cámara lenta, analizados cuadro por cuadro. Algunos hacían zoom en el rostro de Mijares, intentando detectar la lágrima que nunca llegó a caer. Otros, en cambio, resaltaban la expresión de Lucero justo después de pronunciar la frase, como si en esa sonrisa hubiera una confesión escondida. Los comentarios se multiplicaban. Eso fue una declaración de amor disfrazada. Se nota que todavía lo quiere. Mijares no pudo contenerse, lo que sienten es más fuerte que todo. No inventen, solo es profesionalismo y cariño, no hay que romantizar. El debate era tan apasionado como interminable. La prensa al acecho. Los medios no tardaron en detectar el filón. Programas de espectáculos dedicaron minutos enteros a analizar la escena. En algunos foros de televisión matutina, se repitió el fragmento hasta el cansancio, mientras conductores opinaban con tono solemne, como si estuvieran descifrando un misterio nacional. Lo que vimos, dijo un presentador, con gesto grave, fue un momento único. Lucero le envía un mensaje, y Mijares se queda sin palabras. Para mí, eso habla de que todavía hay un lazo irrompible entre ellos. Otro panelista replicaba, no necesariamente. Hay que recordar que tienen hijos juntos, que su relación siempre ha sido cordial. La emoción de Mijares puede deberse simplemente a la gratitud, a los recuerdos familiares. Las revistas de farándula hicieron su parte, portadas con titulares llamativos como Lucero hace llorar a Mijares o el mensaje secreto que reavivó el amor. El periodismo más sensacionalista tejía hipótesis sin descanso. Estaban juntos de nuevo, era un guiño de reconciliación, una estrategia de mercadotecnia para futuras giras conjuntas. La voz de los fans. Pero fueron los fans quienes más vigorosamente defendieron la idea de que allí había ocurrido algo trascendental. En grupos de Facebook, páginas de seguidores y foros digitales, se abrían debates interminables. Los usuarios compartían no solo videos y fotos, sino recuerdos de antaño, entrevistas viejas, conciertos pasados, declaraciones de ambos durante su matrimonio. Cada fragmento del pasado era revisitado con lupa, buscando señales que conectaran con lo que había ocurrido esa noche. Una fan escribió con emoción: siempre supe que ellos estaban destinados. Lo que Lucero dijo fue como una confesión velada, y la reacción de Mijares lo demuestra. No pueden ocultarlo más. Otros preferían un tono más analítico. Creo que lo que vimos es la demostración de una complicidad que trasciende el amor romántico. Es respeto, es cariño, es historia compartida. La polarización era evidente. Para unos, la llama seguía viva, para otros, era apenas un eco entrañable del pasado. Los rumores. El ambiente estaba tan cargado que los rumores surgieron de inmediato. Algunos afirmaban que habían visto a Lucero y Mijares juntos después del concierto, compartiendo una cena íntima con amigos. Otros aseguraban que él había confesado en camerinos que se había sentido desarmado por la frase. Los rumores crecieron como maleza, difíciles de contener. Cada detalle, real o inventado, alimentaba la narrativa de un reencuentro imposible, de un amor eterno que volvía a dar señales de vida. Y aunque ni Lucero ni Mijares confirmaron nada, el silencio de ambos solo aumentaba el misterio. Porque en ese silencio, los fans proyectaban sus propias fantasías, sus propias historias no resueltas. El poder del instante. Lo más sorprendente fue la manera en que un solo gesto, una sola frase, logró generar tal avalancha de interpretaciones. Era como si la gente necesitara creer en historias que desafían el paso del tiempo, en amores que sobreviven a todo, incluso a la separación. El público, la prensa y los fans no estaban analizando solo un momento entre dos artistas, estaban proyectando en ellos sus propios anhelos, sus nostalgias personales, sus deseos de creer que lo vivido no muere del todo. Por eso la frase de Lucero resonó tanto. No solo tocó a Mijares, tocó a todos aquellos que alguna vez amaron y perdieron, que alguna vez guardaron en silencio la emoción de un recuerdo compartido. El contraste con la realidad. Lo que pocos sabían era que, tras bambalinas,
Mijares había permanecido callado, procesando en silencio lo ocurrido. No hubo declaraciones escandalosas ni confesiones dramáticas. Solo un hombre que entendía que el público había presenciado apenas la superficie de algo mucho más profundo. La distancia entre lo que él vivió y lo que la prensa narraba era abismal. Mientras afuera se tejían historias de reconciliación y rumores de romance, él seguía sumido en la intimidad de su propia emoción, resguardando el verdadero sentido de la frase como un tesoro personal. El eco que no muere. Los días siguientes estuvieron marcados por entrevistas, notas de color, reacciones en redes. Pero ninguna interpretación logró capturar la verdad absoluta. Porque esa verdad pertenecía solo a dos personas, a Lucero y a Mijares. El eco de la frase seguía vivo en miles de corazones. Algunos lo recordaban con sonrisas, otros con lágrimas, otros con la convicción de haber presenciado un momento histórico. Lo cierto es que lo ocurrido trascendió el espectáculo, se convirtió en un mito compartido, en una especie de leyenda contemporánea sobre lo que puede esconderse detrás de una simple mirada y un silencio contenido. El eco en los medios. La frase de Lucero, aquella que parecía perdida en la textura luminosa de un escenario compartido, no se extinguió con el último acorde ni con el aplauso prolongado que envolvió la noche. Muy al contrario, apenas salió de sus labios, la palabra se convirtió en semilla de murmullo, en chispa de conversación, en un eco que se multiplicó sin que nadie pudiera detenerlo. Porque lo que ocurre en escena rara vez se queda ahí. El teatro es solo el primer marco, pero el verdadero escenario de la memoria colectiva está en la mirada de quienes observan, interpretan, transforman. Los primeros en reaccionar, como siempre, fueron los presentes. Quienes tuvieron el privilegio de ocupar un asiento aquella noche, no tardaron en dejar constancia de lo vivido. Algunos lo hicieron con la premura de las redes sociales, grabando fragmentos del instante, capturando en píxeles la sonrisa de Lucero, el gesto casi imperceptible de Mijares cuando bajó la mirada, el brillo húmedo que se asomó a sus ojos. Otros, más discretos, prefirieron narrar la escena en palabras. Se notó que algo lo tocó, escribió un espectador en su perfil. Lucero le dijo algo que parecía sencillo, pero él se quebró por dentro, apuntó otro. Esos mensajes se convirtieron en los primeros ladrillos de una construcción mediática que crecería con rapidez. Para cuando la madrugada abrazó la ciudad, los portales de espectáculos ya replicaban el momento con titulares incisivos, diseñados para atrapar clics y despertar curiosidad. El gesto inesperado de Lucero que conmovió a Mijares en pleno escenario. ¿Mensaje oculto? La frase de Lucero que hizo llorar a Mijares. Reviven los recuerdos. Así reaccionó Mijares ante las palabras de su exesposa. Los programas matutinos, siempre atentos a la sensibilidad colectiva, amanecieron con las imágenes en bucle. El video del instante se repitió una y otra vez, ralentizado, ampliado, analizado como si se tratara de un material de archivo histórico. Algunos presentadores hicieron pausas dramáticas para remarcar cómo Lucero alzaba la voz en ese momento preciso, cómo la cámara capturaba la mirada sorprendida de Mijares, cómo el silencio posterior parecía más elocuente que cualquier otra cosa. La maquinaria de la interpretación. En el terreno de la farándula, los gestos nunca son inocentes. Lo que en otro contexto podría haber sido solo un guiño amistoso, una frase amable entre colegas, en boca de Lucero y frente a Mijares adquiría un peso diferente. Los comentaristas lo sabían, y por eso no dudaron en especular. Esto no es casualidad, dijo una conductora con gesto de complicidad hacia la cámara. Lucero sabe lo que dice, sabe lo que provoca. Esa frase iba directo al corazón de Mijares. Un colaborador del mismo programa fue más allá. Lo que vimos ayer fue un mensaje en clave, una especie de confesión pública que solo ellos entienden, pero que nos dejaron presenciar como testigos. Es imposible no pensar en toda su historia, en lo que vivieron, en lo que compartieron. Otros se mostraron más prudentes, intentando poner un velo de mesura. Hay que recordar que ellos tienen una relación cordial, madura, de respeto. Lo que pasó fue una muestra de cariño, nada más. No busquemos fantasmas donde no los hay. Pero el público quería fantasmas. O, más bien, quería certezas envueltas en el misterio de lo no dicho. Y los medios, atentos a ese deseo, siguieron alimentando el fuego. Rumores y teorías. Algunos artículos desempolvaron entrevistas antiguas, rescataron frases dichas hace años para intentar conectarlas con lo ocurrido. Una revista recordó cómo, en una charla de hacía más de una década,
Mijares había confesado que Lucero siempre tenía la capacidad de desarmarlo con una sola palabra. Otra publicación citó una entrevista en la que Lucero había asegurado que, aunque el matrimonio terminó, el cariño nunca se extinguió. Los hilos en redes sociales se multiplicaron. Usuarios comparaban videos de diferentes conciertos, buscando gestos parecidos, analizando sonrisas, reconstruyendo una narrativa secreta que unía cada aparición conjunta como piezas de un rompecabezas emocional. Surgieron teorías de todo tipo. Algunos aseguraban que el mensaje era una declaración velada de reconciliación. Otros insistían en que se trataba de un recordatorio íntimo, un guiño a un momento compartido durante su vida de pareja. Los más audaces afirmaban que era una despedida simbólica, como si Lucero hubiera querido decirle a Mijares algo que nunca pudo decir en privado. Lo cierto es que nadie tenía pruebas. Pero el vacío de certezas era, precisamente, lo que alimentaba el deseo colectivo de seguir interpretando. El poder de lo no dicho. Los medios, conscientes de que la fascinación crecía, comenzaron a invitar expertos, psicólogos, especialistas en comunicación no verbal, incluso músicos que habían compartido escenario con ambos. Todos aportaban su grano de arena, su interpretación parcial. Un psicólogo comentó: la reacción de Mijares es muy clara. Intentó controlar la emoción, pero no pudo evitar que se reflejara en su rostro. Eso indica que la frase tocó un punto muy profundo, asociado con recuerdos intensos. Un músico amigo de ambos aportó otra mirada: ellos tienen un código propio. Después de tantos años, basta una palabra para evocar un mundo entero. El público no lo sabe, pero esa frase probablemente remite a una vivencia compartida que solo ellos entienden. La conversación se volvió un fenómeno mediático: programas de radio, cápsulas en YouTube, columnas de opinión. Todos opinaban, todos especulaban. La nostalgia como mercancía. En el fondo, el eco del gesto de Lucero no era solo sentimental. También se convirtió en un recurso comercial. Las plataformas de streaming reportaron un aumento en las reproducciones de los duetos de Lucero y Mijares. Las disqueras aprovecharon para relanzar compilados, y los conciertos siguientes se llenaron de asistentes que acudían con la esperanza de presenciar otro momento igual de cargado de misterio. La nostalgia, ese sentimiento que mezcla dulzura y melancolía, se transformó en mercancía, y los medios fueron el puente entre la emoción íntima de un hombre en el escenario y la expectación colectiva de miles de personas. El rumor como herencia. En última instancia, lo que quedó fue el rumor. Ese rumor que no necesita ser verdad para existir, porque vive en el terreno de la posibilidad, de lo que pudo haber sido. Y en la vida pública de Lucero y Mijares, el rumor siempre ha jugado un papel fundamental. Rumores de amor, de desencuentros, de reconciliaciones, de secretos compartidos. El mensaje oculto de Lucero se sumó a esa tradición, pero con una diferencia: esta vez fue el público quien, casi en coro, decidió otorgarle un lugar especial en la narrativa de ambos. No fue un rumor creado por un tabloide ni inventado por una revista sensacionalista. Nació en los ojos de quienes estaban presentes, en la emoción de Mijares, y luego se expandió como un susurro colectivo que los medios solo amplificaron. El eco en los medios, entonces, no fue más que la prolongación inevitable de lo que ya estaba latiendo en la memoria de todos, la certeza de que, aunque el tiempo haya pasado, hay gestos capaces de atravesar las fronteras de lo íntimo y convertirse en símbolos compartidos. Y así, entre titulares, interpretaciones y debates interminables, la frase de Lucero siguió su viaje, multiplicándose en 1000 versiones, escapando de cualquier intento de fijarla en un solo significado. Porque lo dicho, una vez expuesto al mundo, ya no pertenece al que lo pronunció, ni siquiera al que lo escuchó, pertenece a quienes lo reciben, lo transforman y lo convierten en mito. El peso del tiempo. El tiempo es un río invisible que nunca se detiene. Fluye sin tregua, arrastra lo que somos, lo que fuimos y lo que soñamos ser. Para quienes suben a un escenario y se enfrentan a la eternidad efímera de la música, el tiempo tiene un sabor distinto. Se mide en canciones, en aplausos, en silencios compartidos. Cada presentación se convierte en una cápsula donde pasado y presente se tocan con la yema de los dedos. Aquella noche en que Lucero pronunció la frase que hizo temblar el corazón de Mijares, el tiempo, de pronto, se detuvo. O, mejor dicho, se reveló en toda su fuerza. Porque lo que parecía un simple gesto fue, en realidad, el recordatorio más profundo de que habían pasado décadas, de que los caminos recorridos los habían transformado, y de que, a pesar de todo, seguían ahí,
uno frente al otro, bajo las mismas luces que los habían visto crecer. El espejo de los años. Mijares lo sintió como una punzada dulce, el peso de los años acumulados. No solo los años vividos, sino los años vividos con ella. El escenario se convirtió en un espejo doble. Por un lado, el hombre que ahora era, maduro, con la voz todavía firme pero marcada por la experiencia, y por otro, el joven que alguna vez soñó despierto al enamorarse de una mujer de sonrisa luminosa. En ese instante, los dos se encontraron dentro de él. Lucero, con su mirada clara, también cargaba ese espejo. Aunque las palabras fueron sencillas, el tono con que las pronunció tenía la suavidad de quien ha transitado la vida entera y aún conserva la chispa del origen. Había, en su voz, una ternura que solo el tiempo otorga, la ternura de quien conoce al otro en todas sus facetas, en sus victorias y derrotas, en su intimidad más vulnerable. Envejecer compartiendo escenario con alguien que marcó tu vida no es simplemente volver a cantar un repertorio conocido. Es cantar con las cicatrices a la vista, con las arrugas convertidas en símbolos de resistencia, con las canas como testigos de que la pasión por la música, y por lo compartido, no se desvanece con el calendario. El público como testigo del tiempo. El público, sin darse cuenta, también envejeció con ellos. Muchos de los que aplaudían esa noche habían seguido su historia desde los años 90. Habían comprado discos, habían visto entrevistas, habían presenciado su boda televisada, habían leído sobre su separación. Eran cómplices de la memoria. Y ahora, al escuchar ese mensaje oculto, cada uno proyectaba su propia vida sobre la de ellos. Yo también envejecí con ustedes, parecían decir las miradas emocionadas. El eco de esa frase no se reducía a la intimidad de los dos artistas. Era, en realidad, una metáfora compartida. El tiempo no perdona, pero tampoco arrebata lo esencial. Lo que se vivió, lo que se cantó, lo que se amó, permanece como huella imborrable. La metáfora de una vida entera. Ese mensaje de Lucero, tan breve, se convirtió en el resumen de una vida. No era solo un recordatorio del pasado, era la constatación de que el pasado nunca se va del todo. Se transforma, muta, cambia de color, pero sigue latiendo. Para Mijares, las palabras eran como una carta escondida que de pronto salía a la luz, un mensaje que condensaba no solo los años de matrimonio, sino también las etapas posteriores, la separación, la amistad, la complicidad escénica, la crianza compartida de sus hijos. Cada palabra era un símbolo. Una palabra para los días luminosos de juventud, otra para las noches de desvelo con los hijos recién nacidos, otra más para los conciertos en que sus voces se fundían como si fueran una sola. Y al final, un susurro para el presente, un recordatorio de que, aunque la vida los llevó por caminos distintos, la música los seguía uniendo en una especie de eternidad compartida. El peso dulce y amargo. El tiempo, sin embargo, no se vive solo con gratitud. También conlleva una melancolía inevitable. Mijares lo sintió en ese momento, la certeza de que ya no eran los mismos, de que la juventud se había ido para siempre, de que muchas de las cosas que pudieron haber sido quedaron enterradas en la tierra fértil de lo irrealizado. Lucero, al mirarlo, también parecía reconocerlo. Había en sus ojos un brillo de nostalgia, no de tristeza, sino de conciencia plena. Habían atravesado juntos la tormenta y la calma, y ahora se encontraban en una orilla donde todo se veía distinto. Esa orilla se llamaba madurez. Y desde allí, el gesto de pronunciar aquella frase era también una forma de reconciliarse con lo vivido, de darle sentido al viaje. El escenario como metáfora del tiempo. El escenario mismo parecía colaborar en esa revelación. Las luces, que alguna vez los bañaron en la juventud de los 90, ahora iluminaban con la misma intensidad pero sobre rostros distintos, rostros marcados por la historia. Las canciones, aunque idénticas en letra y melodía, ya no eran las mismas, ahora se cargaban de significados nuevos, de resonancias que solo la experiencia podía otorgar. La frase de Lucero, entonces, no fue solo un guiño privado, sino una metáfora pública, el recordatorio de que el tiempo no borra lo que importa, sino que lo reconfigura, lo resignifica, lo convierte en algo más profundo. El tiempo como compañero. Envejecer junto a alguien en el escenario es aceptar que el tiempo es, a la vez, enemigo y aliado. Enemigo porque nos arrebata la frescura, porque nos recuerda nuestra finitud. Aliado porque nos da la perspectiva necesaria para valorar lo vivido, para comprender que cada palabra, cada gesto, tiene un peso distinto cuando se pronuncia después de tantos años. Lucero y Mijares lo entendieron esa noche, que el tiempo,
lejos de ser una distancia, era un puente. Un puente hecho de recuerdos, de canciones, de complicidad, de lágrimas contenidas y sonrisas compartidas. Y ese puente los mantenía unidos, aunque sus vidas hubieran tomado rumbos diferentes. El mensaje como legado. Para quienes escucharon, el mensaje de Lucero trascendió el momento concreto. Fue interpretado como una enseñanza, que el amor, incluso cuando ya no es romántico, puede transformarse en otra cosa, en un lazo indestructible que el tiempo no erosiona. Que envejecer no es perder, sino acumular. Que el pasado no es un lastre, sino un tesoro que ilumina el presente. Esa fue, quizá, la grandeza de aquel instante, que no solo habló de ellos dos, sino de todos. Porque todos, en algún punto, compartimos escenario con alguien que marcó nuestra vida, un amigo, un hermano, un amor. Y todos entendemos, aunque no lo digamos, que el tiempo siempre está ahí, como testigo silencioso de lo que fuimos y de lo que aún somos. Una vida entera en una frase. El mensaje oculto de Lucero fue, entonces, una metáfora de una vida entera, la suya, la de Mijares, la de quienes los vieron crecer. Una frase que contenía en su interior los hilos invisibles del tiempo, los nudos de la memoria, las huellas del cariño. Cuando Mijares bajó la mirada, cuando sus ojos se humedecieron, no era solo por lo que ella había dicho, sino por lo que significaba, la confirmación de que el tiempo pasa, sí, pero lo vivido permanece como raíz indestructible. El peso del tiempo, en aquella noche, se volvió visible. Y, paradójicamente, en lugar de hundirlos, los elevó, los convirtió en símbolos de lo que significa amar, perder, reconciliarse y, finalmente, aceptar que la vida entera puede resumirse en una sola frase pronunciada en el momento justo.